Es extraño cómo la vida puede resultar tan diferente de lo que imaginaste. Comienzas con sueños grandes y pequeños y haces lo mejor que puedes para permanecer en el camino. Te dices a ti mismo que todo saldrá bien porque has hecho las cosas correctas. Elegiste al hombre correcto, la vida correcta, las decisiones correctas. Pero luego, en algún lugar del camino, las cosas comienzan a cambiar lentamente, en silencio. Y antes de que te des cuenta, estás parado en medio de una vida que no reconoces del todo. Déjame contarte cómo comenzó todo. Su nombre es James y nos conocimos cuando tenía 22 años, recién salido de la universidad y recién comenzando mi primer trabajo como enfermera en el hospital local en Austin, Texas. James era mecánico en un taller no muy lejos de mi apartamento. No estaba buscando el amor, estaba concentrado en mi nueva carrera, tratando de demostrar mi valía en un mundo difícil. Pero James tenía esta calidez a su alrededor, como si el mundo fuera un poco más suave, donde quiera que estuviera. No se esforzaba demasiado, ni actuaba como alguien que no era. Solo era James, y me enamoré de él. Esos primeros días fueron como algo sacado de una película. Sorpréndeme en el trabajo con el almuerzo, siempre recordando mi sándwich favorito, pavo con pan de centeno y pepinillos extra. Le dejaba pequeñas notas en su caja de herramientas, cosas tontas como «me hace sonreír» o «no trabajes demasiado». No podíamos quitarnos las manos de encima, aunque no estoy hablando solo de sexo. Eso también era increíble. Era la forma en que tomaba mi mano cuando caminábamos, la forma en que me quitaba el cabello de la cara cuando me besaba. Me hacía sentir vista. Nos casamos un año después. La ceremonia fue pequeña pero perfecta. Solo amigos cercanos y familia en un parque junto al lago. Recuerdo estar de pie bajo ese roble, mirándolo a los ojos, mientras hacíamos nuestros votos, sintiéndome como si hubiera ganado el premio gordo. Pensé que esto es todo, este es mi para siempre. Por un tiempo, fue todo lo que había esperado. Nos mudamos a una pequeña casa acogedora del tipo, con un columpio en el porche delantero y espacio suficiente para los niños que planeamos tener algún día. James trabajó duro haciendo largas horas en el garaje, mientras yo trabajaba el turno de noche en el hospital. No teníamos mucho, pero nos teníamos el uno al otro, y eso se sentía como algo más que suficiente, pero la vida tiene una forma de desgastarte. ¿No es así? Las largas horas se convirtieron en semanas. Aún más largas las facturas se acumularon. Y también el estrés. James empezó a llegar a casa cansado, demasiado cansado para hablar, demasiado cansado para abrazarme como solía hacerlo. Me dije a mí misma que era solo una fase, que las cosas mejorarían una vez que nos estableciéramos en una rutina. Y por un tiempo lo creí, pero luego las grietas empezaron a aparecer. Al principio eran pequeñas cosas. Dejó de traerme el almuerzo al trabajo. Las notas que dejé en su caja de herramientas pasaron desapercibidas. Pasábamos días sin realmente hablando, simplemente cruzándonos como extraños en nuestra propia casa. Y luego estaba el dormitorio. Ahí es donde las grietas se convirtieron en cañones. James solía ser diferente, apasionado, atento. Me hacía sentir como la mujer más hermosa del mundo. Pero con el tiempo las cosas cambiaron. Él llegaba tarde a la cama exhausto. Y cuando lográbamos hacer el amor terminaba casi tan pronto como comenzaba, 2 minutos, a veces menos. Traté de ser comprensiva. Me dije a mí misma que él solo estaba estresado, que encontraría su camino de regreso a mí eventualmente. Pero a medida que las semanas se convertían en meses y meses después, comencé a perder la esperanza. Recuerdo la primera vez que lloré por eso. Era un martes por la noche. James se había vuelto a dormir en el sofá y yo estaba sentada en la cama mirando al techo, sintiéndome más sola de lo que me había sentido en mi vida. Quería despertarlo y gritarle: ¿no me ves? ¿No te importa? Pero no lo hice. Simplemente apagué la luz y lloré hasta quedarme dormida. Eso es lo que pasa con el matrimonio. No te dicen lo solo que puedes llegar a estar. Se supone que debes estar un equipo, pero ¿qué pasa cuando uno de ustedes deja de presentarse al juego? ¿Qué pasa cuando la persona que se supone que es su todo se convierte en otra parte del fondo? Me aferré tanto como pude. Me dije a mí mismo que el amor se trataba de sacrificio sobre aguantar, incluso cuando dolía. Pero en el fondo estaba hambriento de algo más, que alguien me mirara, como James solía hacerlo, que alguien me recordara que todavía estaba vivo, todavía deseable, todavía valía algo. Y fue entonces cuando sucedió. Fue entonces cuando tomé la decisión que haría: cambiar todo. Pero no estoy lista para hablar de eso. Todavía no por ahora.
Solo quiero que sepas de dónde vengo. Quiero que entiendas que no me desperté un día y decidí traicionar a mi esposo. No fue una decisión fría y calculada, fue el resultado de años de sentirme invisible, de rogar por algo que nunca llegó. Fue la elección de una mujer que estaba desesperada por sentirse amada de nuevo. Pero el amor, como pronto aprendería, no siempre viene sin un precio. Dice en la tentación, llega suavemente, como un susurro en el viento. Para mí llegó en la forma de un hombre llamado David. Lo conocí en el hospital donde trabajaba. No era médico ni era un paciente. Era uno de los chicos de informática que estaba allí para arreglar un problema de red en nuestro departamento. No lo habría notado en absoluto si no hubiera entablado una conversación. Mientras esperaba que su sistema se reiniciara. «Parece que has tenido un largo día», dijo con una cálida sonrisa, su voz cortando el zumbido de los monitores y el suave pitido de las máquinas. Me reí más. «De cortesía, qué diversión, turno largo», respondí, manteniendo mi tono neutral. Pero David no era del tipo que se rendía fácilmente. En las siguientes semanas parecía aparecer en todas partes. La cafetería, el personal salón, incluso el ascensor. Tenía esta manera de hacer que la charla trivial pareciera fácil, como si realmente le importara lo que tenías que decir. Al principio no pensé nada al respecto, un poco de coqueteo inofensivo. Me dije a mí mismo nada más, pero no era inofensivo. No, para mí comenzó con pequeñas cosas. David me traía café durante mi descansos, siempre recordando cómo me gustaba negro con solo un toque de crema. Me preguntaba sobre mi día, me escuchaba desahogarme sobre el trabajo y de alguna manera siempre lograba hacerme reír incluso cuando no tenía ganas de sonreír. Me hacía sentir visto de una manera que no me había sentido en años y eso me asustó. Traté de retroceder para poner algo de distancia entre nosotros. Dejé de sentarme en la cafetería durante mis descansos y comencé a comer en mi auto. Evité el salón del personal y tomé las escaleras en lugar del ascensor. Pero no importa cuánto lo intenté, David siempre encontró una manera de pasar mis defensas. «Me estás evitando», dijo un día acorralándome en el pasillo, después de que pasé apresuradamente junto a él por tercera vez esa semana. «¿Hice algo mal?», sacudí la cabeza evitando su mirada. «No eres tú. Solo necesito algo de espacio. Eso es todo». «Pero, David, no es así. Mira, no sé qué está pasando, pero si me he excedido, lo siento. Solo me gusta hablar contigo. Eso es todo». Quería creerle. Quería creer que podríamos ser solo amigos, que la conexión que sentí con él no tenía por qué significar nada más. Pero en el fondo, sabía la verdad, ya estaba demasiado involucrada. La primera vez que pasó fue casi un accidente. Al menos, eso fue lo que me dije a mí misma. Los dos estábamos trabajando hasta tarde y el hospital estaba tranquilo. El tipo de silencio que se siente casi inquietante. Estaba sentada en el salón revisando algunos papeles. Cuando David entró, no dijo nada al principio. Solo agarró una botella de agua del refrigerador y se sentó frente a mí. «Pareces cansada», dijo con voz suave. Yo asentí sin confiar en mí misma para hablar por un tiempo. Simplemente nos sentamos allí en silencio y luego de la nada, él se acercó a través de la mesa y tomó mi mano en la suya. Debería haberme alejado. Debería haber dicho algo. Cualquier cosa para detener lo que estaba sucediendo. Pero no lo hice. Simplemente me senté allí, dejando que su calor se filtrara en mí, sintiendo un vacío que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba allí. «No tiene por qué significar nada», dijo como si leyera mi mente. «A veces la gente solo necesita a alguien en quien apoyarse». Pero significaba algo. Significaba todo. En ese momento todo cambió. Empecé a buscar excusas para quedarme hasta tarde en el trabajo para pasar más tiempo con David. Nos escabullíamos durante los descansos, robando momentos que parecían tesoros robados. Era emocionante y aterrador a la vez. Por primera vez en años me sentí viva, pero la culpa siempre estaba ahí, acechando en el fondo como una sombra de la que no podía escapar. Cada vez que llegaba a casa con James, cada vez que le daba un beso de buenas noches, me sentía como un monstruo. No se merecía esto. Era un buen hombre, un tipo amable. Hombre, el tipo de hombre que movería montañas por la gente que amaba, pero ya no era suficiente para mí. Y esa comprensión rompió algo dentro de mí. Traté de justificarlo para mí mismo. Me dije a mí mismo que James me había fallado primero, que él fue el que dejó que nuestro matrimonio se desmoronara. Pero en el fondo sabía que eso no era justo. Estaba haciendo lo mejor que podía, incluso si no era suficiente. Una noche,
Mientras yacía en la cama junto a James, escuchando sus suaves ronquidos, me encontré rezando por primera vez en años. Recé por fuerza, por claridad, por algún tipo de señal de que no estaba completamente perdida, pero sobre todo recé por James. Recé para que encontrara el camino de regreso a mí, que se convirtiera en el hombre, que solía ser el hombre del que me enamoré, porque la verdad era que no quería ser esta persona. No quería ser una mujer que engañaba a su marido, que mintió y traicionó a la única persona que siempre había estado ahí para ella. Quería parar, quería arreglar lo que estaba roto entre nosotros, pero no sabía cómo. Y entonces hice lo único que pude, seguí, fingiendo que todo estaba bien, que yo todavía era la esposa fiel y amorosa que James pensaba que era. Y todo el tiempo seguí esperando, rezando, para que algo cambiara, que James cambiara, para que pudiera encontrar una manera de salvarnos antes de que fuera demasiado tarde, pero en el fondo sabía la verdad, las grietas en nuestro matrimonio se habían ensanchado demasiado, y no estaba segura si alguna vez podrían repararse. Cuando finalmente sucedió, no fue planeado, al menos no conscientemente, pero si soy honesta, una parte de mí sabía que era. Viniendo, no juegues con fuego y esperas no quemarte, David. Y yo habíamos estado bailando alrededor de la línea durante semanas, las miradas robadas, los toques persistentes, la forma en que me miraba como si fuera la única mujer en la habitación. Todo estaba conduciendo a este momento, y yo lo guié, lo quería. Sucedió un viernes por la noche. Acababa de terminar un turno doble en el hospital. Mi cuerpo dolía y mi mente estaba borrosa. David me estaba esperando en el estacionamiento, apoyado en su auto, con esa sonrisa fácil y segura que siempre hacía que mi corazón saltara un latido. Miras, exhausto, dijo. Mientras me acercaba al largo día, respondí con la voz cargada de fatiga. Vamos, dijo, abriendo la puerta del pasajero. Déjame invitarte a tomar algo. Necesitas relajarte, dudé, por un momento dividida entre lo que quería y lo que sabía que era correcto, pero la idea de volver a casa a otra noche de James, durmiendo en el sofá, de acostarse en la cama, sintiéndome más sola que nunca, era demasiado para soportar. Está bien, dije. Subiendo al auto, manejamos a un bar tranquilo, en las afueras de la ciudad. El tipo de lugar donde nadie nos reconocería en las siguientes horas. Hablamos y reímos como siempre hacíamos, la tensión entre nosotros hirviendo justo debajo de la superficie. Podía sentirla en la forma en que su mano rozó la mía, cuando tomó su bebida, en la forma en que sus ojos se detuvieron en mis labios cuando hablé cuando nos fuimos. Estaba emocionada no solo por el vino, sino por la forma en que David me hizo sentir viva, deseada, visto. No quiero ir a casa todavía, dije, mientras estábamos parados, junto a su auto, el aire fresco de la noche envolviéndonos. Entonces, no responda, su voz baja, y invitando. Yo sabía lo que quería decir, yo sabía lo que estaba ofreciendo, y por primera vez en años me permití decir sí. Fuimos a un hotel, a unas pocas millas de distancia. El silencio entre nosotros denso con anticipación. Mi corazón latía con fuerza. Mientras entramos a la habitación, mi cuerpo temblaba con una mezcla de miedo y emoción. Nunca había hecho algo así. Antes nunca había engañado a mi marido, pero en ese momento todo en lo que podía pensar era en lo mucho que necesitaba esto. Lo necesitaba. David no se apresuró. Se tomó su tiempo, sus manos y labios, explorando cada centímetro de mí como si estuviera memorizando un mapa. Me hizo sentir hermosa, querida y sobre todo deseada. Cuando finalmente estuvimos juntos, fue todo lo que había estado ansiando. Y más duró, más de lo que James alguna vez duró, su toque, encendiendo partes de mí que casi había olvidado que existían por primera vez en años. Me sentí verdaderamente satisfecha, no solo físicamente sino emocionalmente. Después, mientras yacíamos enredados en las sábanas, sentí una extraña mezcla de emociones: alivio, culpa, tristeza. Había cruzado una línea que nunca podría descruzar. Y mientras una parte de mí me arrepentí, otra parte sentí que finalmente había recuperado una parte de mí que había perdido. Te mereces ser feliz, dijo David, suavemente, sus dedos trazando círculos en mi hombro desnudo. Ya no sé lo que merezco, respondí, mi voz apenas por encima de un susurro. Me acercó a su calidez, calmó el dolor en mi pecho. Todo lo que sé es que no tienes que hacer esto sola, pero estaba sola. Incluso en ese momento, con los brazos de David a mi alrededor, sentía el peso de mis decisiones. Presionándome, había traicionado a James, el hombre que me había amado. A través de todo, que nunca había cuestionado mi lealtad.
y por qué unas pocas horas de placer, un escape temporal del vacío que se había arraigado en mi matrimonio cuando finalmente llegué a casa. Esa noche James estaba dormido en el sofá, la televisión todavía parpadeaba con algún infomercial nocturno. Me quedé allí por un momento mirándolo con el corazón pesado por la culpa. Se veía tan tranquilo, tan inconsciente de la tormenta que se desataba dentro de mí. Quería despertarlo, para contarle todo, para rogarle que luchara por nosotros, pero no pude. No tuve el coraje para enfrentar lo que había hecho, para enfrentar la realidad del desastre que había creado. Así que en lugar de eso besé su frente y susurré: «Te amo», aunque no estaba segura de si todavía era cierto. Mientras me subía a la cama, esa noche recé, más fuerte que nunca antes recé, para que James mejorara, para encontrar su camino de regreso al hombre que solía ser. Recé por la fuerza para dejar ir a David, para detener esta locura antes de que me destruyera, pero sobre todo recé por el perdón para James, para David y para mí. A la mañana siguiente, James se despertó temprano y me preparó el desayuno. No dijo nada sobre la noche anterior. No preguntó dónde había estado o por qué me acosté tan tarde. Solo me entregó un plato de huevos revueltos y tostadas. Y me besó en la mejilla como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Y no estaba seguro de si alguna vez podría volver a juntar las piezas después de esa noche con David. Todo se sentía diferente. No era solo la culpa. Era la forma en que comencé a ver mi vida, mi matrimonio con James. Fue como si hubiera cruzado un umbral invisible y no pude encontrar mi camino de regreso. David y yo no paramos. Después de esa primera vez, una noche se convirtió en 2, luego 3. Y antes de que me diera cuenta, nos estábamos reuniendo cada semana, cada vez que me decía a mí misma que sería la última, que encontraría la fuerza para decir que no. Pero cada vez que cedía, me hacía sentir cosas que James no había sentido en años. No solo en la cama, sino en cada pequeña forma en que escuchaba. Me tocaba como si fuera preciosa y no se apresuraba. Con David, no se trataba solo del acto físico. Se trataba de sentirme querida de nuevo. La forma en que me abrazó, la forma en que susurró mi nombre cuando estábamos juntos, me hizo olvidar, aunque fuera solo por un momento, que era la esposa de alguien, y en esos momentos me sentí viva, pero la culpa nunca me dejó. Siempre estuvo ahí, una sombra constante que me seguía a casa, sentada conmigo en la cena, acostada entre James y yo en la cama. James lo bendiga. No tenía idea de que seguía siendo el mismo hombre amable y amoroso con el que me casé. Todavía intentaba a su manera silenciosa hacerme feliz, pero sus esfuerzos, aunque dulces, solo hizo que la culpa empeorara. Empezó a venir a la cama más temprano, tratando de hacerme el amor más seguido, pero siempre era lo mismo, rápido, insatisfactorio, y terminaba antes de que pudiera recuperar el aliento. Traté de ocultar mi decepción, pero creo que él podía sentirlo. ¿Hice algo mal?, preguntó una noche después de otro intento fallido de intimidad. Negué con la cabeza forzando una sonrisa. No, por supuesto que no. Eres perfecta. Pero él no era perfecto. Al menos no de la manera en que necesitaba que lo fuera. Y el hecho de que se esforzara tanto solo me hizo sentir más como un monstruo. David, por otro lado, era todo lo que James. No era él. Duró más. Él sabía cómo tocarme, cómo hacerme sentir cosas que pensé que había perdido para siempre. Él no solo me satisfizo físicamente, él encendió algo dentro de mí que no había sentido. En años con él me sentí viva, completa, como una mujer otra vez. Pero cuanto más tiempo pasaba con él, más comencé a darme cuenta de que lo que teníamos no era sostenible. Una tarde, mientras yacíamos enredados en las sábanas de otra habitación de hotel, David se volvió hacia mí y dijo: yo, ojalá pudiera tenerte solo para mí. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. «Sabes que eso no es posible», dije evitando su mirada, pero «¿y si pudiera ser?», preguntó su voz suave pero insistente. «¿Y si lo dejaras, podríamos empezar de nuevo, solo tú y yo?». Me senté tirando de la sábana a mi alrededor, como una armadura. «No hagas esto, David. No hagas esto más difícil de lo que ya es». «No estoy tratando de hacerlo más difícil», dijo sentándose a mi lado. «Solo digo lo que ambos sabemos que es verdad. No eres feliz con él, no lo has hecho. Has sido por mucho tiempo. ¿Por qué seguir fingiendo? Porque es mi esposo, porque hice votos, porque no importa cuánto me haya equivocado, no puedo tirar a la basura la vida que construimos juntos». Pero no dije nada de eso. En cambio, solo negué con la cabeza. «No es tan simple». David suspiró pasando una mano por su cabello. «Podría hacerlo si lo dejas». No respondí, no podía, porque en el fondo sabía que tenía razón. No era feliz con James,
y no lo había sido por mucho tiempo, pero dejarlo se sintió como traición en un nivel completamente diferente cuando llegué a casa esa noche. James me estaba esperando en la cocina con una mirada preocupada en su rostro. ¿Todo bien?, preguntó mientras cruzaba la puerta. Sí, dije forzando una sonrisa. ¿Por qué has estado diferente últimamente?, dijo con el ceño fruncido distante. No sé, siento que algo anda mal. Quería decirle la verdad en ese mismo momento, dejarlo todo afuera y rogarle perdón, pero las palabras no salían. En lugar de eso, solo dije que estaba bien. Funciona, solo. Estado estresante. Eso es todo. Él asintió, pero me di cuenta que no me creía. Si pasa algo puedes decirme. Sabes que estoy aquí, lo sé. Dije mi voz, apenas por encima de un susurro, pero no le dije que no podía. No estaba lista para enfrentar las consecuencias de lo que había hecho, de lo que todavía estaba haciendo esa noche mientras yacía en la cama junto a James. Me sentí más sola que nunca. Quería dejar de ver a David para poner fin a la aventura y concentrarme en reconstruir lo que tenía con James, pero cada vez que pensaba sobre terminar las cosas, sentí una punzada de tristeza, como si estuviera perdiendo una parte de mí. La verdad era que no sabía cómo dejar ir a David. Se había convertido en mi escape, mi refugio del vacío que se había apoderado de mi matrimonio. Pero también sabía que no podía seguir viviendo esta doble vida. Tarde o temprano, algo tenía que ceder. Cuando cerré los ojos, esa noche me encontré rezando de nuevo. Dios, por favor. Susurré, lágrimas corriendo por mi rostro. Ayúdame a encontrar una manera de salir de esto. Ayuda a James a mejorar. Ayúdanos. No sabía si mis oraciones serían respondidas, pero sabía una cosa con certeza. No podía seguir así. Algo tenía que cambiar. El día que finalmente hablé con James sobre su condición fue uno de los días más difíciles de mi vida. Había ensayado la conversación en mi cabeza miles de veces, tratando de encontrar las palabras correctas para decir la manera correcta de sacar a relucir algo tan personal sin aplastarlo. Pero cuando llegó el momento no fue tan pulido como había imaginado. Estábamos sentados en la mesa de la cocina después de la cena. El silencio entre nosotros era más pesado de lo habitual. Él estaba hojeando su libro, teléfono, su rostro iluminado por la pantalla, y yo estaba mirando mi plato vacío, reuniendo el coraje para hablar. James, dije, finalmente, mi voz temblorosa. ¿Podemos hablar? Miró hacia arriba, sus cejas fruncidas con preocupación. Por supuesto. ¿Qué tienes en mente? Respiré profundamente, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. He estado pensando mucho en nosotros últimamente, sobre la forma en que las cosas han cambiado. Dejó su teléfono, su atención completa ahora en mí. ¿Qué quieres decir? Dudé, mis dedos agarrando el borde de la mesa. Quiero decir, en el dormitorio. Su rostro cayó y yo inmediatamente me odié por sacarlo a relucir. Oh, dijo en voz baja mirando sus manos. Sé que no he sido lo que necesitas. No se trata de eso, dije rápidamente, aunque ambos sabíamos que lo era. Solo creo que tal vez esté pasando algo. ¿Algo médico? Tal vez deberías hablar con un médico. Se quedó en silencio durante mucho tiempo, y pude ver la vergüenza escrita en todo su rostro. Lo he pensado, finalmente lo admitió. Solo. No sé, es vergonzoso, no hay nada de qué avergonzarse, dije, extendiendo la mano, la mesa para tomar su mano. Te amo. James, solo quiero que seamos felices para estar completos nuevamente. Me miró, y luego sus ojos se llenaron de una mezcla de gratitud y tristeza. Está bien, dijo, suavemente. Cumpliré su palabra. James hizo una cita al día siguiente. El médico realizó una serie de pruebas y confirmó que su condición probablemente se debía a una combinación de estrés, mala alimentación y algunos desequilibrios hormonales subyacentes. Le recetaron medicamentos y le dieron una lista de cambios en el estilo de vida para implementar ejercicio, una dieta más saludable y mejor, hábitos de sueño. Por primera vez en años, sentí un destello de esperanza. Tal vez este podría ser el punto de inflexión para nosotros. Tal vez finalmente podríamos volver a lo que una vez tuvimos, pero el cambio no ocurre de la noche a la mañana. La medicación ayudó, pero la mejora fue lenta. En lugar de 1 o 2 minutos, ahora podía durar 3. Era un progreso, pero no era suficiente, todavía no. Y podía ver la frustración en sus ojos cada vez que lo intentábamos. La forma en que se disculpaba después, como si fuera el único responsable de la distancia entre nosotros. Está mejorando, dijo una noche. Su voz se llenó de optimismo forzado. El doctor dijo que tomará tiempo. Lo sé, dije acariciando su cabello mientras descansaba su cabeza en mi pecho. Llegaremos allí, pero por mucho que quisiera creer, una parte de mí no pudo evitar preguntarse, ¿qué pasaría si no lo hacíamos?
¿Qué pasaría si esto era lo mejor que podía pasar? ¿Podría vivir con eso? ¿Podría permanecer fiel sabiendo que una parte de mí siempre se sentiría insatisfecha? Había terminado las cosas con David hace semanas, pero el recuerdo de él todavía persistía. Me encontraba pensando en él en momentos extraños, cuando doblaba la ropa, cuando conducía a casa desde el trabajo, incluso cuando estaba acostada al lado de James. Extrañaba la forma en que me hacía sentir, la forma en que había despertado algo en mí que ni siquiera sabía que todavía estaba allí, pero no podía volver atrás. No lo haría, sin importar cuánto lo extrañara. Sabía que volver con David solo empeoraría las cosas, así que me lancé a nuestro matrimonio, tratando de concentrarme en las cosas que todavía nos conectaban. Empecé a cocinar comidas más saludables para James, salir a caminar con él por las noches y encontrar pequeñas formas de recordarle que lo amaba y lo amaba. Esa era la única cosa de la que estaba segura, pero el amor, como había aprendido, no siempre era suficiente. Una noche, mientras estábamos acostados en la cama después de otro intento fallido de intimidad, James se volvió hacia mí y me dijo gracias por seguir conmigo. Forcé una sonrisa. Mi pecho se apretó con el peso de todo. No estaba diciendo que eres mi esposo. Dije simplemente que no me iría a ninguna parte. Y lo decía en serio, al menos por ahora. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, me encontré cada vez más inquieta. La mejora era tan lenta y las brechas entre nosotros todavía se sentían tan amplias. Seguí diciéndome a mí misma que tuviera paciencia para darle a la medicación y a los cambios de estilo de vida más tiempo para que funcionaran, pero la pregunta que había estado evitando seguía arrastrándose en el fondo de mi mente. ¿Cuánto tiempo podía esperar? ¿Cuánto tiempo podía seguir así antes de comenzar a buscar satisfacción en otro lado nuevamente? No tenía una respuesta, y eso me aterrorizaba todas las noches. Rezaba por fuerza. Oré para que James mejorara, para que nuestro matrimonio sanara, para que el vacío dentro de mí finalmente desapareciera. Pero por mucho que quisiera creer que todo saldría bien, no podía quitarme la sensación de que este no era el final de mi historia, que había otro capítulo esperando ser escrito, un capítulo que no estaba seguro de querer enfrentar. Mientras yacía en la cama esa noche mirando al techo, susurré una oración silenciosa. Por favor, dije con una voz apenas audible, por favor, ayúdame a quedarme. Por favor, ayúdame a aguantar. Pero en el fondo, sabía que el futuro era incierto, y por primera vez en mi vida, no estaba seguro si el amor sería suficiente.